El propósito de mi mensaje el día de hoy es muy sencillo, ahí lo tienen en su boletín, siempre aparece ahí. Ver la seriedad y consecuencias de juzgar indebidamente. Lo tienen en sus hojas, las personas que nos visitan reciben una hoja en la que se les va llenando ahí los espacios en blanco según se van viendo aquí las transparencias. Esperamos que sea de bendición el estar ante la palabra de Dios y he dividido mi sermón en 4 partes. La primera es una idea incorrecta que tenemos acerca de Dios. La segunda es una idea incorrecta hacia los demás. La tercera es una idea correcta hacia los demás. Y por último es un balance justo. Pero antes de empezar es necesario que tengamos claro qué dicen los diccionarios acerca de la palabra juzgar. ¿Cómo podemos abordar este tema de tal manera que tengamos informada nuestra mente por aquellos que se dedican a estudiar lo que es la literatura, los léxicos, etcétera? Y la definición de juzgar es esta: es deliberar, o sea, es reflexionar, es definir. Comúnmente un juez, un tribunal o alguien que tiene autoridad para ver la vida de alguien más y tratar un asunto y hablar de las acciones de la persona y emitir una sentencia o dictar sobre la vida de la persona. Juzgar a un acusado, juzgar a un caso de homicidio, es también juzgar el comportamiento de los demás. Es decidir en favor o en contra, es ponernos en el lugar de alguien con autoridad, comúnmente en el lugar de un juez, para dictar una sentencia. Es afirmar o negar algo de un objeto, de una persona. Es formar un juicio lógico. Tenemos los elementos necesarios para poder emitir un juicio sobre alguien. Nosotros tendríamos la evidencia completa, sin faltarnos detalles. Por eso los juicios, una persona va a juicio, los abogados defensores y los acusadores van a poner la vida de la persona en una burbuja, en una pecera, donde le van a expulgar hasta el último de los piojos. Le van a ver todo de su vida, van a sacar cosas que la persona misma no se imagina que alguien sabe de él o de ella. Es declarar a alguien culpable o inocente. Es formar una opinión sobre alguien. Aquí lo que el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Mateo, nos deja una dirección. Este es un imperativo. Esta no es una sugerencia, no es una opinión, no es la opinión de Dios. Esta es la palabra que salió de la boca de Dios y nos dice: no juzgues, no lo hagas. Y no lo hagamos porque hay una consecuencia. De entrada, si algo Dios quiere es que tengamos una idea correcta de Él. Tenemos una incorrecta idea de Dios. Por eso, yo no voy a decir esto asumiendo y afirmando que todos los que están aquí, todos los que estamos, juzgamos. Pero la gran mayoría, el 99.9% de la gente, no, voy a tener que retratarme, lo voy a tener que hacer. El 100% de la gente juzga. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy chafa estuvo su amén, pero se los voy a tomar.
¿Por qué? Porque todos juzgamos, porque todos estamos manchados de pecado y solamente una persona perfecta no juzgaría. Tenemos una idea tan incorrecta de Dios que de una manera deliberada, intencional, nosotros nos sentamos en el lugar de un juez y emitimos juicios en muchas ocasiones muy peligrosos, muy despiadados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido bien que si tú juzgas a alguien, Dios te va a juzgar a ti igual que tú a los demás. Pensamos que no. Pensamos que Dios no está consciente de todo lo que hablamos a escondidas. Nosotros en ocasiones nos olvidamos de que Jesús conocía los más íntimos pensamientos de los fariseos. Los conocía perfectamente. Jesús les decía, ¿por qué pensáis que el Hijo del Hombre esto? Los fariseos no traían pantalones, pero si hubieran traído se les hubieran caído. Jesús conocía sus pensamientos al detalle. Y estos individuos, los fariseos, eran unos individuos que se creían tan santos, tan puros, tan perfectos, que se la pasaban juzgando a los demás de una manera cruel, desmedida, sin compasión. Juzgaron a Jesús, le dijeron que él era el diablo. A los discípulos de Jesús. Tenemos una historia muy clara en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, donde un fariseo sube a orar al templo y ¿saben qué es lo que dice? Te doy gracias, Dios, que no soy como estos pecadores. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. No soy un pecador como estos. Y de entrada, quiero dar una nota aquí. O sea, estas predicaciones se ven en muchas partes. Toda persona que esté escuchando, al estar yo en esta predicación, como tanta gente me ha dicho aquí, me dicen, pastor, ya no es lo duro, sino lo tupido, de lo que el Espíritu Santo ha estado hablando mi vida desde que estamos viendo el Sermón del Monte. Hermanos, quiero decirles que yo estoy sentado junto con ustedes. Yo tengo que estar aquí en la presencia del Señor preparándome para traer esto. Digo, Señor, si soy yo. Pero os tengo que decir esto. ¿Por qué en el cuerpo de Cristo hay tanto juicio? Yo estuve pensando en esto y digo, ¿por qué? Dije, ¿qué es lo que sucede? Y mi apreciación sé que puede estar muy equivocada. Pero les voy a decir cuál es. Esto es lo que creo. Cualquiera que tenga una idea mejor, mándenmela por texto o por correo. No me vengan a decir ahorita al final. Déjame, te digo yo, pastor, no. El hecho de que el Señor Jesucristo nos ha perdonado, nos ha extendido su gracia y su misericordia, nos ha hecho parte de su cuerpo, nos ha justificado, nos ha declarado justos, nos ha hecho uno con Él, nos ha regalado su Espíritu Santo y ahora su Espíritu Santo vive en el creyente, que ha sido regenerado por la limpieza, en la renovación del Espíritu Santo. Ahora los cristianos en ocasiones nos creemos muy puros, hasta con nuestros mismos hermanos, porque estamos seguros de que Dios nos ama, y claro que Dios nos ama. Dios es bien bueno y misericordioso y nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha regalado la vida eterna. Gracias, Dios. Hermanos, pero ha perdonado pecadores que no tenían esperanza. Éramos hijos de la ira y Dios
tuvo misericordia y nos sacó del fango cenagoso y nos paró sobre la roca que es Él. Pero no para que estemos ahora volteando a ver a los demás, a ver qué están haciendo mal, qué es lo que nos disgusta de ellos, cómo los criticamos. No, no. Nos ha salvado para mostrarnos su misericordia y Él dijo, bienaventurados los misericordiosos. Y en ocasiones, hermanos, no somos misericordiosos. Hay juicios entre esposo y esposa, padres e hijos, hijos hacia los padres, suegros con suegros, yernos, nueras, etcétera, etcétera, etcétera. No nos gustan cosas y emitimos juicios. Es que es muy payaso, es muy sangrón, me cae mal, me disgusta. Le disgusta y emite un juicio porque no es como él tan bueno o tan buena. Tenemos un concepto tan equivocado de Dios que no nos percatamos de que todo aquello que sale de nuestra boca algún día podrá ser usado en nuestra contra. No me acuerdo cómo se llama la cosa esa que te dicen cuando te para la policía. Digo, no que se me haya olvidado porque me agarrara la policía y me lo haya memorizado, pero ya ven. Dicen, todo lo que digas va a ser usado en tu contra en una corte de ley. Todo lo que digas. Entonces mejor cállate la boca. No digas nada. La persona a la que arrestan, lo primero que tiene que hacer es esto. Déjeme le hablo a mi abogado. Es lo primero que tiene que hacer. Porque todo lo que vayas a decir, lo van a usar en tu contra. Todo lo que aquí nosotros digamos, si no tenemos el cuidado reverente de un temor a Dios que nos dice, no juzgues, porque todo lo que digas, todo lo que estés pensando en contra de tu hermano, lo voy a usar yo en tu contra. Entonces, tenemos que acercarnos a esto con temor, hermanos. Había un predicador muy famoso al cual mencionamos mucho aquí. Déjenme les digo que es una de mis estrellas. Yo leo de este hombre y digo, qué hombre tan impresionantemente sabio era este. Este era un pastor. En mi opinión era de los hombres más sabios. Yo sé que Jonathan Edwards fue una mente privilegiada, impresionante, pero este otro tremendo, Charles Spurgeon, dijo así, oh prejuicio, 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 ¿a cuántos has destruido? Hombres que podrían haber sido sabios han permanecido tontos porque pensaban que eran sabios. Muchos juzgan lo que el evangelio debe de ser, pero en realidad muchos ni siquiera lo entienden. No vienen a la Biblia para entender lo que dice, sino que abren ese libro para encontrar textos que se adapten a las opiniones que les gustan y que estén de acuerdo con su manera de pensar para juzgar a otros. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí. Dios me dio una gracia de que a mí se me quedaban mucho los versículos de la Biblia, se me quedaban. Entonces me llené de arrogancia y a la hora de que yo predicaba el evangelio, yo agarraba la Biblia y hacía trizas a las personas. Las hacía trizas. Y a los hermanos que andaban mal los hacía peor de trizas. Hasta que el Espíritu Santo me abre los ojos y me dice, lo que eres es que eres un hipócrita. Porque yo hacía lo mismo. Y nosotros no nos percatamos de que esta es una cosa que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Juzgar a los demás es querer tú y yo querer jugar a ser Dios.
creer que somos gente tan santa y tan pura que tenemos la autoridad para emitir juicios sobre las personas. Es el no entender a este soberano, glorioso, majestuoso y misericordioso Dios, lento para la ira y grande en misericordia, que ni siquiera Él nos va a juzgar, sino su Hijo Jesucristo, a quien le ha dado todo el poder para hacerlo. Todo el poder. Y Jesús vino y nos enseñó una cosa. Dice, quiero que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermanos, al día de hoy, cuando peco, y que es frecuente, ¿saben a quién salgo corriendo? ¡Al Hijo! Dijo, Señor Jesús, perdóname. Padre, perdóname. Porque es en Él en quien yo encuentro el refugio que mi alma necesita. No me escondo. Yo reconozco que peco. Nosotros no tenemos autorización de parte de Dios para juzgar las vidas de los demás, muchísimo menos sus motivos. Ojalá que de tu boca no haya salido como salió en una ocasión de mi boca. Yo sé lo que traes en el corazón. Qué estupidez tan más grande. La única persona que ve el corazón es Dios. Nada más. Nada más. Nosotros no podemos andar diciendo, ¿sabes por qué hizo esto? Ya sé por qué lo hizo, por esto y esto y esto otro. ¿Tú cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Lees la mente? ¿Tienes la habilidad de ser como Dios? Dice el capítulo 4 de Santiago, y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Santiago. Santiago 4. Y esto es donde la palabra de Dios, bueno, esta es una de las partes en las que la palabra de Dios cobra sentido, toma vida en nosotros y nos debe llevar a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La ley de Dios te dice, no juzgues. Y tú dices, yo sí juzgo. Entonces estoy despreciando la ley de Dios. La estoy juzgando, no estoy de acuerdo con ella. Yo tengo mi propia ley en la que yo juzgo, en la que yo decido si lo hago o no lo hago, si obedezco a Dios o no lo obedezco. Imagínate nomás que Dios está diciendo, ¿tú estás juzgando la palabra de Dios? Dice, ¿tú quién eres? ¿Saben? La razón por la cual el juicio es algo tan detestable a Dios es porque le hace al hombre creer que es Dios. Decía una persona, cuando juzgas a los demás, no los defines. Te defines a ti mismo. Una persona que está juzgando constantemente a los demás es una persona que no está definiéndolos a ellos, se está definiendo a sí mismo como alguien que se cree que tiene los motivos puros, las razones correctas,
los elementos necesarios para poder decir quién sí está bien y quién no. Y lo puede hacer, la persona que juzga a los demás es una persona que constantemente se está diciendo a sí mismo, tú estás bien. Hermanos y hermanas, la única persona que está bien se llama Jesucristo. Nadie más. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:23. Ni uno, no hay ni uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Veneno de áspid hay en su garganta. Ay. Hermanos, pero saben, la cosa fuerte también, aunada a la cuestión de que va a ser Dios el que nos habrá de juzgar, es que una persona que deliberadamente se da a juzgar a los demás, no solamente va a ser juzgado por Dios, comúnmente se encuentra siendo juzgado por los demás. ¿No se han fijado la gente criticona, la gente despectiva, la gente ofensiva? ¿Cómo se está poniendo en el aparador para que luego la gente lo juzgue a él? ¿No se han fijado en eso? Gente que constantemente está criticando ciertas y tales cosas de los demás. Me ha tocado ver, hermanos, que muy frecuentemente les pasan a ellos. Muy frecuentemente les pasan a ellos. Me acuerdo de la mamá de un amigo mío que decía muy sabiamente, gracias a Dios le fue bien a esa señora, pero decía ella esto: mientras tenga niña en cuna, no hablo de ninguna. Mientras tenga mujeres en mi casa, no voy a hablar de ninguna otra. Qué fácil es que cuando alguien la riega, tengamos el, no sé cómo se llama el palo ese que tienen los jueces, el martillo ese para decir, mira nomás. ¿Cómo se llama? Paso. Mazo. Pues también mazo y paso. El mazo de la justicia se deja caer sobre aquel o aquella que cometieron un error. Y esto, hermanos, no tener una postura correcta hacia Dios, tener una idea correcta de Dios, nos debe llevar a tener una idea correcta de los demás. Nosotros debemos de tener una idea correcta de los demás. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, inspiran a Pablo a que escriba el libro de Filipenses y dice que consideres a los demás como superiores a ti mismo. Cuando una persona juzga, los juzga porque los ve indignos, los ve como algo menor, como alguien a quien puedes despreciar, alguien de quien te puedes burlar. Jesús mismo vino y lavó los pies de sus discípulos. Lo quisieron detener, le dijo no. Le dijo Pedro, no lo hagas. Dijo el Señor, es necesario que yo te lave, para que después también tú vayas y laves los pies de tus hermanos. Bienaventurados los pobres, dice el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El dinero, hermanos, la posición, la educación, los bienes, el conocimiento, el intelecto, en muchas ocasiones lleva a las personas a despreciar, a juzgar, a burlarse de aquellos a quienes no se les ha dado la misma gracia que a ellos. Es verdaderamente de llamar la atención que las personas en ocasiones, y digo en ocasiones no siempre, me ha tocado ver gente muy humilde, con muchas posesiones, pero muchas veces cuando alguien tiene habilidades, dones, talentos, recursos, etcétera, puede llegar a ser una persona que fácilmente se ría de los fracasos de los demás.
Cuando la persona que se burla y se ríe de los demás no sabe que lo que tiene no es nada más y nada menos que la gracia de Dios. Y la medida que se les ha dado a estas personas es una diferente a estas. Y se nos olvida que los colores tenues hacen resaltar a los fuertes. Dice la palabra que si Dios va a traer el juicio que le ha dado al Hijo al final de los tiempos, ¿quién somos tú y yo para adelantárnosle a Dios y traer juicio sobre las personas antes que el que va a traer el Señor Jesucristo? Porque hemos llegado a conclusiones, a decisiones, a posturas, cuando el mismo Dios, el misericordioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, aún no lo ha hecho. Porque nos ama. Nos ama de tal manera que envió al Salvador a que diera su vida por nosotros en la cruz. Te voy a dar un consejo. Cuando estés orando, en algún momento, dite esto, háblate esto. Jesús murió por mí en una cruz. Repítetelo varias veces. Jesús tuvo que derramar su sangre por mí. Repítetelo varias veces hasta que tu alma lo entienda, que por un pecador como tú y yo, Jesús tuvo que morir. Nos debe de librar de tener la habilidad, el deseo de querer andar juzgando a otro pecador igualito que tú y yo. Abre tu Biblia en el capítulo 2 del libro de Romanos. Dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Romanos, ¿así ya lo tienen? Por lo cual eres inexcusable, no hay excusa para ti. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y sabemos que a los que hacen tales cosas, dice la Nueva Traducción Viviente, Dios los va a castigar. Eres inexcusable tú que juzgas, porque lo que tú juzgas a otro, estás trayendo un juicio sobre tu persona. ¿Ya tomaste decisiones sobre personas? ¿Ya formaste juicios? ¿Ya los encontraste indignos? ¿Ya los encontraste reprobados? Si tú has hecho eso, dice aquí el Señor que lo que tú has hecho va a traer un juicio sobre tu persona, porque haces exactamente lo mismo que la persona a la que tú ya condenaste. Hay una historia en el libro de Esther donde había un fulano, un tal Amán, y este terrible lo pone el rey como un hombre importante cuando estaba la reina Esther. Y este terrible, pues lógicamente era una figura importante de gobierno. Entonces la gente se tenía que postrar ante este Amán. Pero había un hombre del pueblo de Dios llamado Mardoqueo. Y Mardoqueo no se iba a postrar ante Amán.
Y Amán le dio mucho coraje. Y dijo, estos judíos me la van a pagar, los voy a vender y voy a acabar con este pueblo terrible. No más que Dios en su misericordia orquestra las cosas de tal forma que Él le hace al mundo saber su amor por su pueblo. Entonces, Esther llega a ser reina y un día estando en una reunión le dice el rey a la reina Esther, le dice, reina Esther, pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino yo te lo doy. Entonces Esther dice, ¿sabes qué? Que hay quien nos quiere hacer tanto daño, y le empieza a platicar la historia de todo lo que este terrible quiere hacer con ellos, Amán. Le dice, ¿quién es? Le dice, Amán. Entonces uno de los eunucos del palacio le dice al rey, se enfurece el rey tremendo contra Amán. Le dice, rey, por cierto, que Amán tiene una horca lista para Mardoqueo. Dice el rey, con esa horca que iban a ahorcar a Mardoqueo, que lo ahorquen a él. Ahí murió Amán. Hay una historia, se cuenta la historia de un juez muy corrupto de Persia. Y había un rey de nombre Cambises, que cuando supo que este juez corrupto le daban dinero para que emitiera veredictos falsos, cuando el rey supo lo mandó matar y mandó que le cortaran la piel, ya ven cómo le quitan la piel a las vacas. Seguramente que la han de haber curado con sal, no sé, la historia no dice, pero dice que mandó forrar el banco de los jueces con la piel de este terrible, para recordarle a todos los jueces corruptos lo que le pasó a ese hombre y nunca fueran a emitir un juicio incorrecto. Hermanos, nosotros tenemos que pensar muy bien que somos pecadores y que no debemos andar juzgando a otros pecadores igual que nosotros. El riesgo y peligro de juzgar a los demás es con la medida con la que juzguemos a los demás, seremos juzgados también nosotros. Solo el perfecto y justo juez, el que no ignora absolutamente nada, el que sabe todo de todos, sabe cómo, por qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, la intención y deseos del corazón, los pensamientos, las ideas que te llevaron a juzgar a los demás. El Señor las conoce todas y cada una de ellas. Sabe las pláticas que estabas teniendo cuando estabas juzgando y hablando mal de tus hermanos, el día, la hora, cada palabra que salió de tu boca, la intención de tu corazón con la que dijiste las cosas para desgarrarlo. Ni una se le va a ir, ni una se le ha ido. ¿Saben? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, desde el principio, hermanos, desde el principio, la misericordia de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, dice que se escondieron por la vergüenza. Y fueron y se cosieron hojas de higos para tapar su desnudez y su vergüenza. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios los cubrió. Él, de unos animales, quedaron el cuero y se los pusieron. Les hicieron vestimentas. Dios, quien tiene la autoridad de decirles, les dije, ¿verdad que les dije? No me hicieron caso. ¿Sí? Misericordia. Misericordia. Pedro, que negó al Señor Jesucristo, va Jesús después de que lo niega y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Dice, entonces alimenta mi rebaño. ¿Por qué me andas negando, Pedro? Pues, ¿qué no viste los milagrotes que hice? Te sales, Pedro, hombre. No. ¿Sabes qué? Tú estás descalificado de esta onda. Vas para afuera.
Misericordia, 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 misericordia. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando juzgamos a los demás, nos cegamos a nuestro propio mal y a la gracia a la que los demás tienen el mismo derecho que nosotros. Nos cegamos, lo sentimos que estamos bien, que sí podemos, que sí debemos, porque yo no he hecho eso. John Wesley, el fundador del metodismo, dice, debemos de ser rigurosos en juzgarnos a nosotros mismos y ser amables en juzgar a los demás. Debemos de pensar de los demás de una manera bíblica. Que en cuanto a honra, dice el libro de Romanos, creo que es Romanos, dice honrarnos los unos a los otros. En cuanto a honra, perdón, dándonos preferencia los unos a los otros. Ser rigurosos en juzgarnos a nosotros mismos y ser amables en juzgar a los demás. El apóstol Pablo, están hablando de un hombre que estuvo en el cielo, O sea, de los apóstoles este fue el único que estuvo en el cielo. Bueno, Santiago y Juan vieron la transfiguración de Jesús, vieron al Hijo de Dios glorificado ahí, pero Pablo estuvo en el cielo, vio cosas que al hombre no es permitido saber, conocer, y escribe él en la primera carta de Corintios, el capítulo 4, versículo 3, dice así, fíjense, me encanta, 1 Corintios 4, 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, yo quisiera que cada vez que te presentes al Señor le dijeras, Señor, como dice el Salmo 19, muéstrame los pecados que traigo ocultos en el corazón. Necesito conocerlos, Señor. No me doy cuenta de que traigo cosas en mi corazón que me llevan a actuar como actúo. Nuestra manera de actuar fluye del corazón. Un corazón limpio piensa cosas limpias. Un corazón malo es malo con los demás. Jesús, a la hora que está hablando Pablo, dice, el que me juzga es el Señor. No lo pone aquí, pero lo hace con toda la misericordia. Cuando nosotros pecamos, venimos con Jesús y dice su palabra que Él tiene compasión de nosotros. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro en el tiempo de necesidad. Hermanos, lo que más nos afecta en la vida es el pecado. Es cuando decimos tonterías y hacemos tonterías y actuamos mal contra los demás. O sea, nos duele, nos puede porque ofendemos o nos ofenden y ofendemos a Dios. Él es misericordioso. Por lo tanto, esto nos debe dar una idea correcta de nosotros mismos. Debemos de pensar entonces qué onda con nosotros. Cuando llega el versículo 5, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Ahí está, ahí empieza. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A nosotros nos dice, lo primero que tienes que darte cuenta es que en ti hay pecado. El tronco lo plantea el Señor Jesucristo como errores, faltas graves, y tú estás queriendo arreglar los detalles pequeños e insignificantes de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu suegra, de tu suegro, etc. Hermanos, no es lo mismo traer una partícula de aserrín en un ojo que nos permite seguir viendo que traer un tronco enfrente de nosotros. No es lo mismo. Y Jesús lo primero que dice es, ok, es un problema de juicio, entonces lo primero que tienes que hacer
es voltearte a ver a ti mismo. Nos da el Señor no únicamente la respuesta, sino que nos da la manera de tratar con ello. Hemos estado viendo, hermanos, que el pecado no únicamente nos ciega, nos hace arrogantes, nos hace prepotentes, déspotas, nos hace creernos superiores, nos hace estar ciegos, nos lleva a decir, yo no haría tal cosa. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? O que dicen los papás, mi hijito, mi angelito, no haría eso. Pero yo me acuerdo de una. Esta fue la primera ofensa que yo recibí cuando Misión de Gracia empezó hace 20 años. La primera. Una persona, no empiecen a figurar quién es porque ni la conocen, nunca la han visto. Sí. Con varios hijos. Nos venimos al Paso y empezó Misión de Gracia. Y esta persona teníamos 2, 3 meses, yo creo. Dijo, yo no voy a dejar ir a mis hijos porque en esa iglesia son los liberales. Yo, ¿what? Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo sabe? Porque sus hijos tenían una apariencia de piedad, de llamar la atención. ¿Saben por qué? Porque estaban chiquitos. Y cuando están chiquitos, todos están bien bonitos, los terribles. Pero ya están manchados de pecado. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Venimos manchados de pecado. Anyways, los hijos de esta persona, unos terribles el día de hoy. Terribles. Sin Cristo, sin iglesia, sin nada. No me alegro. Me puede. Pero digo, qué juicio tan fuerte sobre una iglesia que no conocía. Cuando nosotros sobreestimamos la bondad de nuestros hijos, estamos menospreciando que hay un pecado en ellos. El capítulo 7 de Romanos, donde dice que hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, la cual Cristo vino a vencer, para que ya no seamos gobernados por el pecado, sino por su Espíritu Santo que nos regala cuando entregamos nuestras vidas a Cristo para ser guiados por Él. Y sabes, nos va guiando con misericordia, nos va instruyendo con paciencia, nos va cuidando en este camino largo que tenemos por delante, donde habremos de pecar. Dice Proverbios, el justo cae y se levanta por la presencia misma de Dios. Y puesto que caemos, si algo tenemos que tener bien consciente es que somos pecadores. Tenemos que pensar correctamente de nosotros, sabiendo que podemos traer un tronco que no nos permite ver correctamente las fallas de los demás. Las vemos mal. Nos hace ciegos. Una vez más, a final de cuentas, todo juicio contra alguien más es un juicio contra uno mismo. Eso es lo que es. ¿Qué tenemos que hacer? Abran sus Biblias en la segunda carta de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Una vez más, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es la sugerencia, no es la opinión, no es la idea, es la palabra viva de Dios perfecta. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para saber si estamos reprobados? Bueno, la pregunta que nos hace el apóstol nos debe llevar entonces a cuestionar
Si la presencia de Jesús está en nosotros, entonces tiene que haber una evidencia tangible, algo palpable, algo que se vea. No nomás que digas, yo soy cristiano. Entonces, ¿qué cosas? ¿Amas a los demás? ¿Los perdonas? ¿Los bendices? ¿Oras por ellos? ¿Te puede cuando pecan? ¿Te compadeces de que están sufriendo? ¿Les crees cuando te dicen algo? ¿Los soportas con paciencia? ¿No guardas rencor? ¿No te irritas en contra de ellos? ¿No hablas mal de los hermanos? ¿Piensas lo mejor de ellos, como les decía ahorita, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros? ¿Piensas lo mejor de ellos aunque no hagan lo mejor? O no sea lo correcto, o sea lo que más te gusta. Tú eres de las personas que buscas evitar que se siembre la discordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si te unes a la división, al chisme, estás poniéndote en un papel tan peligroso que te recomiendo que leas el capítulo 6 del libro de Proverbios, donde dice 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, y termina diciendo al que siembra discordia entre los hermanos. La gran mayoría de la discordia en las familias, en las iglesias, es el resultado del juicio, del chisme. ¿Participas tú de ello? ¿Buscas la unidad? ¿Eres una persona humilde que reconoces que tú eres igual de pecador que los demás? ¿Te pones del lado de la palabra de Dios y buscas cómo obedecerla para ponerla en práctica, o nomás la oyes? Decía alguien, juzgar a los demás es un trabajo vano, pero juzgarse y examinarse a uno mismo siempre tendrá buenos resultados y dará buen fruto. Hermanos, ¿cuál es aquí el balance justo? Bueno, tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para luego poder ver bien. Nuestro pecado de arrogancia, de autojusticia, no nos va a permitir ver bien, nos va a afectar nuestra visión y vamos a ver a los demás mal. Nosotros tenemos una necesidad de confesar pecados para estar a la misma altura de cualquier hermano o de cualquier persona. John Piper, el pastor John Piper dice, cuando el pecado te fascina, después te asesina. Cuando te das al juicio, cuando te das al hábito. Ha habido personas que tienen hábito de estar hablando de los demás, hermanos. Destruye al pecado que hay en ti, o el pecado que hay en ti te va a destruir. Te va a destruir en el día del juicio por la boca del Señor Jesucristo, que te dijo, no juzgues, porque de la manera que tú juzgas, te voy a juzgar yo a ti. No es un juego, hermanos, esta es una cosa sumamente seria. Y la iglesia y la sociedad y las familias están plagadas de juicio, y muchas veces de los cristianos. Vemos el Salmo 51, donde el rey David, después de que viene el profeta y le dice, fíjate que hay un hombre que tenía muchas ovejas, vacas y todo, le dice, pero va y que vea uno que nomás tiene una y se la quita y lo mata, dice, ¿qué piensas de ese hombre? Dice, ese hombre es digno de muerte, dice el rey David,
pues ese hombre eres tú. No nos encontraremos nosotros en ocasiones queriendo acabar con el carácter de alguien más para que el nuestro sobresalga. ¿Saben? La historia de la Torre de Babel, el capítulo 11 de Génesis, es una cosa terrible porque el hombre se levanta y dice, vamos a hacernos famosos, que la gente nos conozca, que sepan quiénes somos. Dice la palabra que ahí Dios vio y dijo, se van a revelar, vamos a confundir su lengua. Y ahí empezó todo el lenguaje que hay sobre la tierra. Chino, japonés, francés, alemán, español, etc. Todos ahí empezaron. Pero el Dios misericordioso, la gracia de nuestro Dios, vemos en el día de Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y les da el don de lenguas, dice, toda la gente les oía hablar en su propio idioma. Siempre Dios redimiendo, trayendo unidad, trayendo paz y bendición. Y nosotros tenemos que actuar como actuó el rey David. Dijo, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, lávame de mi pecado, limpia de mi maldad y no me quites tu Santo Espíritu. Pero le pide algo y le dice así, dame un corazón limpio. Dice el Evangelio de Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro saca las buenas cosas, las buenas palabras, los buenos pensamientos de los demás, las buenas intenciones, las buenas oraciones. Y el mal hombre saca de ahí la maldición, saca el juicio, saca el desprecio y la crítica, el abatir y aplastar a los demás, porque hay un juicio ya predispuesto en donde no puedes ver bien a los demás. Es hasta el momento en el que nosotros digamos, Padre, yo he juzgado, yo he pecado contra ti. Me arrepiento, te pido que limpies mi corazón de mi maldad, que luego podremos ver bien. El capítulo 6 de Gálatas. Ábrelo, por favor. De Gálatas. Si estamos hablando de examinarnos, de encontrar un balance justo, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tú eres espiritual? Entonces tú restauras a tu hermano, a tu hermana, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque puedes ser tentado. Y el versículo 2 dice, y llevad las cargas los unos de los otros. ¿Has pecado? Yo también he estado ahí. Se llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del amor. Esa es la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu mente, todo tu espíritu. Y si a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hay juicio, hermanos, no lo podemos amar. No podemos. Si tú eres una persona espiritual, tú debes de saber que eres igual de vulnerable. Y termina esta parte de la Escritura diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedace. Saben, Jesús termina esta parte que ha sido tan malinterpretada, tantas veces tan citada por la gente. No me juzgues, ya ven cómo es ahora la onda, es no me juzgues. Es cierto, no debemos andar juzgando a los demás, es cierto. Sin embargo, Jesús termina esto de una manera tal que no deja lugar al sentimentalismo. Él quiere asegurarse de que las personas que lo están escuchando, para ellos esto era una cosa muy entendible, porque la gente cuando presentaban sacrificios
llevaban animales y los presentaban como una ofrenda al Señor, etcétera, quemaban ahí la grasa y todo, y se llevaban la comida se la llevaban a su casa. Era comida santa. Entonces el Señor Jesucristo dice, tú no le vas a dar de lo que has presentado al Señor a los cerdos ni a los perros. Tú no le vas a dar esa comida a estos animales inmundos. En el tiempo de Jesús, los perros no son como los que tú tienes en tu casa que traen moñitos y que los bañas. Yo tuve uno de esos en mi casa. Una ocasión Jaime se portó muy mal con ese perrito y el perrito se sintió tanto que se fue y se recargó en la pared. Y estoy en serio. Estaba recargado yo así, bien triste. Dije, lo voy a tener que llevar con el psicólogo. Después fue Jaime a querer componer ahí su falta y el perro se quedó triste. Los perros no son como los de ahora, hermanos. Los perros de aquel entonces eran perros andrajosos, cochinos, malolientes, que andaban comiendo entre la basura, eran despreciables. Y dice Jesús, tú no vas a juzgar a la gente. Tú no hagas eso. Dice, pero también te voy a decir una cosa. Después de que los juzgas, tú has presentado el Evangelio y alguien no lo quiere oír, lo rechaza, lo desprecia, pone perros, te ladra, te quiere morder, dice, no se los des. No de todos es la fe. Hay personas a quienes tú tal vez les has estado predicando el Evangelio muchas veces. Y esas personas se ríen de ti, te juzgan, te critican y luego salen con la onda. No, es que tiene que ser 7 veces que te prediquen el Evangelio para que te conviertas. ¿En serio? ¿Dónde dice eso? Dice, no le estés dando lo santo a los perros. Y la otra analogía que hace es, ni le des las perlas a los cerdos. O sea, tú no le vas a dar una joya a un animal que vive entre la porquería, entre la sociedad. O sea, y yo sé que ahora ya en Estados Unidos los criaderos de cerdos están extremadamente limpios. Te tienen que desinfectar si entras a uno de esos, ¿ok? Tienes que estar casi purificado. Pero en aquellos entonces no. Dice, tú no le vas a aventar un collar de perlas a un cerdo. No lo vas a juzgar. Dice, pero no se lo vas a dar. ¿Saben? La palabra de Dios dice que se acercaron los discípulos y dice, ¿por qué nos hablas en parábolas? Le dijeron los discípulos. Dice él, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, hay gente a la que se le va a hablar el evangelio, pero no se les va a dar el reino de los cielos. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Jesús en sus parábolas trajo juicio en ellas para aquellos que no eran de la fe. Dice la palabra en Tesalonicenses, pues no de todos es la fe. Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, dice, también hubo profetas entre el pueblo, como hablaba entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y lo dice el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, para su propia perdición. Cuando alguien está constantemente luchando contra ti y esto, y se te burla y te dice lárgate y todo, vete. Tienes que querer pelear. Tú presentas el evangelio y lo presentas en paz, lo presentas en gracia, lo presentas en misericordia. El mismo Pedro escribe, dice, porque mejor les hubiera sido no haber nacido que haber conocido el camino de la justicia. Dice que después de haberlo conocido, ¿cuánta gente no hemos visto que ha despreciado el evangelio, que se ha burlado de Dios, que se ha burlado de la iglesia?
Dice, les ha acontecido, dice, de volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, cieno. Hermanos, cuando una persona no quiere, no quieras convertirlo. No quieras ser tú el que lo juzgue. No digas, este se va a ir al infierno. Nosotros no tenemos autoridad, hermanos. Este juicio le corresponde única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le dolió. Le dolió las veces que la gente no quiso nada con él. Dice el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Otras traducciones dicen lo que es para tu salvación, mas ahora está encubierto de tus ojos. Tú eres creyente. Tengo que decir que si tú eres un creyente, lo que hemos escuchado el día de hoy nos debe de llevar a una introspección, a presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame las cosas que traigo en mi corazón que te son ofensivas, contra quienes he pecado y a quienes he ya formado un prejuicio tal que no lo voy a perdonar. Tú no quieres, hermano, hermana, que a ti se te juzgue con la misma vara que tú estás juzgando. Yo te quiero animar a que le digas, Padre, yo te quiero el día de hoy confesar como pecado todas las cosas que yo he hablado de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos, de mis hermanos en la iglesia, del pastor, los pastores, de tu iglesia, que la he criticado tantas veces. Es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Te pidas perdón y te arrepientas. Y si tú estás aquí y no eres creyente, yo te tengo que decir esto. Jesús tiene todo el derecho y toda la autoridad de llamarte hoy a su presencia y dejar caer sobre ti toda su ira. Pero el día de hoy, al permitirte escuchar esto, quiere que conozcas todo su amor. Su amor perfecto que sobrepasa tu entendimiento. Quiere que tú llegues el día del juicio y que sepas que tienes a un abogado defensor que va a estar parado enseguida del Padre diciendo, Padre, yo ya pagué por él. Sus pecados están perdonados y que oigas de la boca de Dios decir, pásale, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nunca nos alegremos de aquellos que no quieren saber nada de Dios. Que nos duela. Y una vez más, Charles Spurgeon, y con esto termino, dice, si los pecadores no se arrepienten, al menos deja que se vayan al infierno pasando sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, déjalos, que perezcan con tus brazos alrededor de sus rodillas. Y si el infierno se tiene que llenar, contra todos nuestros esfuerzos. Y no dejes que nadie se vaya sin haberlos advertido o sin haber orado por ellos. Yo sé que esto no es fácil, no está en nosotros. Acertadamente se decía ahorita en la mañana, está en ocasiones fuera de nuestro control no preocuparnos. Yo casi me atrevería a decir, está casi fuera de nuestro control no juzgar. Lo traemos por dentro, nos creemos tan buenos, tan santos. Pero ese pecado fue pagado con la sangre de Jesús en la cruz, porque Jesús, si algo no quiere, es que tú seas juzgado. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Padre, el día de hoy queremos
agradecerte tu amor, Señor. Tu amor, tu misericordia perfecta, ese amor eterno con el que nos has amado y nos has extendido tu misericordia. Padre, gracias que eres lento para la ira y grande en misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, el día de hoy has hablado en nuestros corazones y tenemos que recapacitar. Y por lo tanto, Señor, queremos pedirte no solamente que nos perdones nuestros pecados de juicio, nuestra maldad del corazón en contra de los demás, porque estamos arrepentidos al darnos cuenta de la seriedad y la trascendencia de pecar con juicio, sino que también queremos pedirte que nos llenes con tu Espíritu Santo para que nos ayude a identificar todo aquello que está en este corazón y que lo contamina, lo mancha, lo llena de orgullo y lo hace que no nos podamos fijar bien y ver bien. Ver a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que conforme vayamos caminando en estos días, tú traigas a nuestra mente y corazón una convicción tal que podamos decir: limpia, Señor, nuestro corazón de nuestra maldad, lávanos más y más de ella, Señor, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y ahora podemos irte y llénanos de tu Espíritu Santo. Padre, queremos darte gracias y queremos pedir tu bendición sobre nuestras vidas. Y te damos gracias porque tú has recibido el juicio, el castigo de Dios que era dirigido hacia nosotros. Te alabamos, Rey, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.